popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos aquellos que nos permiten entrar en sus hogares una vez más. Les agradecemos que estén con nosotros y a la vez les pedimos que compartan estos conversatorios, ya que son de sumo interés para todos los compañeros salvadoreños que nos encontramos fuera como adentro de nuestras fronteras patrias. Así que como ustedes saben, hoy vamos a tener al compañero Marvin Reyes, que es del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Así que van a ser temas bien importantes los que vamos a tocar. Hay que estar pendientes. Si van a hacer alguna pregunta, se tiene que hacer con respecto a los temas que tocaremos. Antes que nada, antes de presentar al compañero, vamos a preguntar al compañero Marvin Izquierdo, que es el compañero que estará conmigo dentro del Frente Intercontinental. Adelante, Marvin. Bueno, muchas gracias. Soy Marvin de un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, actualmente residente en Toronto, Ontario, y preocupado pues por todas esas situaciones que están dando pues en El Salvador. Pero qué bueno que tenemos al tocayo pues aquí de invitado y que vamos a analizar varios de la temática. Nos va a orientar para que los salvadoreños, sobre todo algunos que todavía creemos en esa burbuja, de que vayamos aclarando nuestra mente. Saludos, compañero. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar al compañero Marvin Reyes. Le agradecemos infinitamente por ese tiempo que él siempre nos brinda. Siempre que nosotros lo llamamos, pues él está diciendo, nunca nos dice, no, siempre dice, ahí vamos a estar. Así que, Marvin, un saludo para todos los compañeros que van a estar con nosotros acá y gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos, Daniel, Marvin Izquierdo y a los amigos que están pendientes de esta transmisión. Saludos cordiales. Recuerden darle like y darle compartir a este espacio para que llegue a más personas y pueden dejar sus comentarios, sus preguntas o cualquier inquietud ahí en los comentarios, ¿verdad? Vamos a tratar de darles respuestas en el transcurso del programa. Gracias, Marvin. Bueno, yo creo que de todos es sabido el último acontecimiento que ha pasado con respecto a la captura de la licenciada Ruth López. Bueno, yo creo que hay muchas condenas, tanto nacionales como internacionales, de organizaciones, organismos internacionales, que están diciendo que prácticamente esto no es una cosa prácticamente en contra de ella, sino que la organización que a la que ella representa, ya que es una de las organizaciones pues de que condenaba y prácticamente presentaba las pruebas siempre y cuando pues ellos decían de que el gobierno estaba cometiendo algún delito, cuando decían por ejemplo que estaban robando, cuando decían por ejemplo que estaban violando los derechos humanos. Pero bueno, ahora que tenemos al compañero Marvin Reyes, yo en lo personal quisiera hacerle la pregunta. ¿Cómo vio ese momento de la captura? ¿Fue una captura adecuada? ¿O fue algo de que es como que la fueron a secuestrar? Pues el mismo hecho, y estamos hablando antes de entrar al conversatorio, en la forma pues que ella la trataron, que no dejaron ni tan siquiera que se fuera a cambiar a su cuarto, a su dormitorio, sino que prácticamente enfrente de ellos. O sea, esas son situaciones que yo creo de que no está permitido dentro de las leyes. No sé si tú, Marvin Izquierdo, quisieras abonar algo más o otra pregunta. Sí, yo solamente tal vez preguntarle por su experiencia policial. La fueron a capturar casi a medianoche, como que se tratara de un alto delincuente, que si no lo agarramos ahorita, la compañera ya anda en la calle, en las manifestaciones, la hemos visto, y es una luchadora social que ella anda dando la cara, igual que tú, man. ¿Por qué ese sigilo o ese operativo, como que si se tratara de un jefe pandilleril de alto perfil delincuencial? Adelante. Esta situación habrá que entenderla de la siguiente manera. El procedimiento
que se llevó a cabo en la captura de la abogada Ruth López es en cumplimiento a una orden administrativa de la Fiscalía. La PNC es auxiliar de la Fiscalía. En tal sentido, le fue requerido la presencia de ellos para ejecutar la orden. Yo he participado en muchísimos procedimientos donde uno va a ejecutar las órdenes de captura, va a hacer los allanamientos, y esos procedimientos son así. Uno llega, rodea la casa para evitar que se vaya a fugar el objetivo, llama a la puerta, le hace ver a la persona que hay una orden en su contra, que abran la puerta, y si no, pues se va a forzar a abrirla, porque así lo establece la orden. Y se procede a la detención. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Y les hago toda esta descripción porque, como les dije al principio, esto habrá que entenderlo así, en el sentido de que es un procedimiento aparentemente normal, rutinario, pero que es una acción disfrazada para acallar las voces incómodas, las voces críticas, las voces disonantes que están señalando falencias de la actual administración. ¿Por qué directamente a la abogada Ruth López? ¿Y por qué llegan así como llegaron? La sacan a ella, la tienen afuera, incluso ella en su ropa de dormir, no le permiten que se cambie, o sea, que ingrese a su casa nuevamente y se cambie, como que se tratara de alguien altamente peligroso que va a aprovechar un pequeño espacio, ¿verdad?, para lanzarse por un muro o tirarse por una ventana o tomar un objeto o un arma que tenga por ahí oculta, y tiene ella que cambiarse afuera, prácticamente en la calle, cuando pudieron haber acompañado, ¿verdad?, con una agente policial, una femenina, para que se fuera a cambiar a su casa y tranquilo. Pero no, hicieron esa situación de esa manera. Es algo bastante radical, bastante extremo. Lo otro es la forma como ella aborda la situación de una manera tranquila, de una manera bastante controlada. Incluso se filtró un audio donde ella les habla a los policías y les dice pues que tengan decencia y que pues esto se va a terminar un día. Lo que le está diciendo ella a los policías es lo que nosotros les hemos dicho desde el movimiento de trabajadores de la policía. Los agentes de la PNC tienen un mandato constitucional. Hacemos un juramento cuando nos graduamos de defender la justicia y la paz, el orden constitucional y la democracia. Ese es el juramento del policía. Ahí falta el demás complemento, pero me voy a enfocar en eso. ¿En qué momento en el juramento del policía dice que se va a defender un sistema político o se va a defender a un gobernante político? En ninguna parte del juramento. Se jura por Dios y por la bandera, o sea, por Dios y por la patria. Por eso se jura. Y el policía, ese juramento debe cumplirlo, porque si no, falta a su palabra de hombre, a su palabra de honor, de hacer cumplir lo que juró ante Dios y ante la patria. Nosotros les hemos dicho a los policías, cuando son órdenes ilegales, no hay que cumplirlas. Claramente lo dice la Constitución, lo dice la ley orgánica, lo dice la ley de la carrera policial. Órdenes ilegales no se deben cumplir. En este caso, ponen en una situación compleja y delicada al policía, porque lo tiran como carne de cañón. Él, ¿cómo puede decir que no en ese momento? Si le está diciendo a la fiscalía, mire, aquí hay una orden administrativa, hay que cumplirla. Entonces se mira en una situación donde lo pone entre la espada y la pared. Tiene que cumplir esa orden. No le queda otra opción.
Pero en la ejecución de esa orden también se pueden generar al menos condiciones para que la persona no se vea tan agraviada como lo que se hizo ahí. Los policías hablan, ahí hay uno que le dice, ya le vamos a explicar, señora, no se preocupe, algo totalmente innecesario. ¿Para qué le dice no se preocupe? Si eso es algo totalmente irrelevante. El policía no le puede garantizar nada a ella, simplemente va a cumplir una orden administrativa que le ha encomendado la fiscalía que lo haga. ¿Para qué le dice no se preocupe? Es innecesario. O le va a explicar. ¿Para qué le va a explicar? No tiene que explicarle nada. Simplemente tenía que haberle leído la orden, leerle sus derechos y nada más. Garantizarle que se cambiara y conducirla pues al resguardo. Eso es todo lo que tenía que hacer el policía. No entrar en esos detalles. Ahora, el punto es que lo vemos nosotros y lo analizamos desde el quehacer policial. Ahora, desde el quehacer político, claramente va dirigido pues a silenciar esta voz que es fuerte, catalogada como una de las 100 mujeres más influyentes de América Latina, establecido por la BBC de Londres, comparado con otra cantidad de mujeres importantes que destacan a nivel de América Latina. ¿Por qué razón? Porque ella siempre fue muy enfática, muy directa en denunciar aspectos de violaciones a derechos humanos y corrupción cometidas por esta administración. Ha presentado varias demandas a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, también a nivel internacional en la CIDH y otras entidades que velan por los derechos humanos. Y esto no es un caso aislado. Recordemos el caso de José Santos Melara, conocido como Pepe, Atilio Montalvo, Eliseo Segura y otros líderes del sector veterano de guerra y excombatientes del FMLN histórico que fueron capturados el 1 de junio del año pasado, van a cumplir un año de estar presos, acusándolos de perpetrar ataques con bombas para destruir gasolineras, centros comerciales y no sé qué más cosas. Bueno, los expertos explosivistas consideran que para hacer algo de esa magnitud se necesitan varios cientos de material explosivo, varios cientos de libras de material explosivo. Y aquí a dónde se va a conseguir ese material. No se puede, no existen las condiciones. Y lo que se mostró de las evidencias eran unos petardos que ellos iban a reventar o accionar ese día 1 de junio del año pasado en el contexto de una concentración para demostrarse o mostrarse más bien en desacuerdo por el inicio de un periodo inconstitucional del señor Bukele, que es el segundo mandato en el que está actualmente. ¿Y qué pasó con el sector veterano después que metieron preso a Pepe y a los demás? El sector veterano desapareció. ¿A dónde están los veteranos ahora reclamando por sus derechos? O reclamando que les mejoren la pensión, reclamando que les construyan el hospital que dijeron que les harían, ¿ya? Exclusivo para ellos, para que los atendieran, a ellos y sus familias. ¿A dónde están? Ya no hay nadie reclamando nada del sector veterano. Se acabaron al movimiento que se mostraba ya bastante fuerte. Pepe a nivel nacional, muy conocido, entre el sector de los excombatientes del FMLN histórico, movía gente de todos lados, pues, de Occidente, de Oriente, de la zona norte, y venían cientos a San Salvador a acompañar a cualquier expresión popular. Y ahora, absolutamente nada. Vean ustedes cómo estamos haciendo esta comparación. Así también se han acabado al sector sindical. No han metido presos, digamos, a líderes emblemáticos todavía, pero sí los han despedido. Los despidieron y con fuero sindical y todo, y los quitaron. ¿Para qué? Para que el sector sindical se calle, que guarde silencio. Vean ustedes ahora si los sindicatos llaman a
a conferencias de prensa o hacen marchas, nada. ¿Por qué? Están recibiendo estos mensajes de amenaza, estos mensajes de castigos ejemplarizantes. Y el caso de Ruth López ha sido condenado a nivel nacional e internacional por diferentes instituciones y gobiernos. Bueno, incluso hace poco el Congreso de España condenó el régimen de excepción y la persecución que se genera a personas que defienden derechos humanos. No es algo aislado, como les digo, no es algo aislado. El caso de Ruth López debe a nosotros abrirnos los ojos y abrirles los ojos a mucha gente para que se den cuenta de que en este país poco a poco se van cerrando los espacios, poco a poco van quitando aquellos escenarios donde uno puede reclamar derechos. Porque reclamar derechos en El Salvador se está convirtiendo en un delito. Y resulta que reclamar derechos no es un delito, es un deber de nosotros los ciudadanos. Y en este momento, hablar se vuelve peligroso. Estamos prácticamente retrocediendo unos 40, 45 años, cuando en El Salvador hablar y expresar las ideas propias era sinónimo de que lo encarcelaran, de que lo torturaran y lo desaparecieran. Así de delicado está, así de delicado está. Y mucha gente no está viendo esto, lo está ignorando, porque en nuestra sociedad se padece de dos enfermedades graves, que es la indiferencia y el conformismo. La indiferencia, bueno, como a mí no me ha pasado, a mí no me importa. Ese es el pensar de muchos, de miles de salvadoreños, con esa indiferencia que un hermano salvadoreño está sufriendo, a él no le importa, como no es él, como no es parte de la familia. E incluso si fuera hasta de la familia, no le importa solo él. Y el conformismo, ¿verdad? No, así estoy bien yo, ¿para qué me voy a meter en eso? Ya no, yo mejor así estoy tranquilo, porque no le ha llegado el golpe a él todavía. El problema es que cuando la sociedad venga a reaccionar, probablemente va a ser tarde o va a ser una situación sumamente complicadísima de donde nos va a costar muchísimo salir. Bueno, mira, nosotros aquí hablando con los compañeros, bueno, con Marvin más que todo también, nosotros hablábamos de que la captura de la licenciada prácticamente como que es un claro mensaje que está mandando el régimen de Bukele para todos aquellos compañeros que están dirigiendo las diferentes organizaciones sociales, las diferentes organizaciones populares, ¿verdad? Para que también crear de una u otra forma pues la captura de estos compañeros lo que hace es meterle miedo a toda la gente que forma parte de estos gremios. Capturar a los compañeros que están, digamos, a la cabeza es como es lo que tú decías anteriormente, es querer desarticular o tratar de parar ese descontento que en estos momentos hay dentro de la sociedad. Entonces, la pregunta es, nosotros sabemos de que a partir de este momento como que se ha dado otro salto en las medidas que está dando este gobierno por, perdón, por tratar la manera de ir ya por todo lo que es el movimiento popular, los cabecillas, digamos, los compañeros que están dirigiendo. ¿Cómo ven ustedes la situación esa? ¿Ustedes sienten que se va a apretar más el régimen en estos días que vienen? Porque bueno, estamos viendo también que a nivel internacional hay una gran presión, tiene una gran presión el gobierno. Entonces, esa sería la pregunta. No sé, Marvin, si tú, Marvin Izquierdo. Bueno, aquí me Bueno, confundo. yo Izquierdo y Marvin Reyes. saludar a la compañera, la compa Ana María, José Mirio. Mirio pregunta, sé que estaba, pero es importante, se nos había ido la onda. Gracias, Mirio. Dice una pregunta a Marvin, Marvin Reyes. La supuesta renuncia del comisionado presidencial de Derechos Humanos, ¿a qué motivos obedece desde tu óptica, verdad? Pregunta Mirio. Sí, definitivamente. Bueno, el caso de este señor
que fue contratado por el gobierno actual, un señor venezolano. Prácticamente lo que contrataron fue un espantapájaros. Eso fue lo que contrataron, un tipo mediocre que solo vino a llenarse los bolsillos con nuestro dinero, ¿verdad? Porque lo que se le pagó en salarios y tenerlo aquí ha salido de los impuestos que nosotros generamos diariamente, pues. Este tipo sí le pega el eslogan que devuelvan lo robado, porque ¿qué vino a hacer aquí? Es un payaso, prácticamente, a nada vino aquí. Un tipo completamente mediocre. Le dan el cargo de que va a defender los derechos humanos y va a procurar que no se violente la libertad de expresión, y le ponen comisionado, ¿verdad? Lo comisionaron para esa función. ¿Y qué hizo? Nada, absolutamente. Entonces este tipo se fue porque él sabe, o más bien le dijeron, tu función aquí terminó. ¿Vea? Como un payaso que llega a un circo y ya la función terminó, andate. Eso es lo que vino a hacer este tipo aquí. Si ustedes se acuerdan, unas declaraciones penosas que dio respecto a los muertos en las cárceles, ¿verdad? Que le dijeron, mire, está saliendo mucha gente fallecida de los penales, algunos con señales de tortura. De algo se tienen que morir. Esas fueron las respuestas que dio. ¿Ustedes creen que esta persona vino aquí con el afán de defender los derechos humanos y la libertad de expresión? No, lo que vino es a generar un espejismo, un espantapájaros. ¿Por qué? La procuradora de derechos humanos, la señora Caballero, es la que tiene que ejercer esa función y no lo está haciendo. Está desaparecida prácticamente. La PDDH incluso hace poco ha despedido jefaturas de su estructura administrativa. Aquí nosotros ya no sabemos si funciona o no funciona la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no lo sabemos. Y no sabemos si la señora Raquel Caballero sigue al frente de esa institución o no, porque prácticamente está desaparecida. Entonces este Algunos señor... dicen que solo es figura decorativa. Perdona, Mar, te voy a hacer una pregunta para empalmarlo con este señor. Yo recuerdo que uno de los primeros programas, ¿te acordás, Daniel, que trajimos a Marvin Reyes? Fue para el despido que tú estuviste abogando por ese despido injusto de custodios de los penales, pues. Y una de las Sí, preguntas que yo te hice, bueno, 300, no me acuerdo cuánto eran, 250, 300, no quiero mentir, pero que yo te dije, mira, y todo ese de malos custodios cyber. Y yo especulé, pues, y se hizo de que quizás querían gente fieles a ellos, pero el punto es que se han muerto 400, dice Ingrid y otros, gente que está en los derechos humanos dentro de los penales. Bueno, y estos señores, la señora Caballero, que parece adorno más que otra cosa, y este tipejo colombiano, ¿cuál es la denuncia que han hecho? Porque 400 muertos dentro de un penal, no estoy diciendo que algunos por garroteas de los custodios y otros porque deliberadamente nos hemos enterado, los metieron en medio de 5 o 6 mareros a un cipote que no tiene nada que ver con bandillas para que lo vapulearan. ¿Y dónde están las organizaciones de derechos humanos, la persecución a esos malos custodios que están violando la ley? Pregunto. sí, definitivamente no están funcionando. Deliberadamente la Procuraduría de Derechos Humanos la volvieron inoperante. Y este señor, este colombiano, muy eh, sarcásticamente, dice de que, o dijo más bien, que de algo tenían que morir. Increíble la desfachatez de este tipo. O sea, un sinvergüenza, un cínico, que solo vino a llenarse los bolsillos con buena plata, porque estos tipos no ganan poquito, ¿verdad? Y hoy se va bien campante, sin pena ni gloria, o más con pena que gloria, y se regresa para su país. Y se acabó la historia, se acabó la novela del representante, ¿verdad? De los derechos humanos del gobierno y de la libertad de expresión, que no hizo absolutamente nada. En primer lugar, no tenían que haber nombrado
a esta persona para un cargo así. No tenía ni las credenciales y se vio desde el principio que iba a ser algo completamente inútil. Y así fue. Ujú. Bueno, mira, bueno, el tiempo va avanzando. Nosotros quisiéramos pasar también a otro tema que es de sumo interés, la ley de agentes extranjeros. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú, Marvin? Eh, es bien interesante leer esa ley. Cuando ustedes tengan tiempo, analícenla, porque esta ley abre un gran abanico para establecer una fiscalización más incisiva a las organizaciones no gubernamentales, pero se extiende también a las asociaciones, a las fundaciones y a las personas naturales. Vean hasta dónde se extiende. Y ha creado o más bien se va a crear un registro de los agentes extranjeros, como una especie de DUI, ¿verdad? O base de DUIs, de extranjeros que estén en el país y formen parte de estas ONGs y sean eh, como los que canalicen las donaciones o los financiamientos que vengan de afuera. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley es prácticamente ahogar a todas las organizaciones. Ahogarlas, ¿por qué? De $100 que les donen, 30 van para el gobierno. Vean ustedes, el 30% les van a caer encima. Y con eso dicen que van a financiar proyectos de interés social, lo cual no es cierto porque la misma ley dice que ellos van a determinar para qué va a servir ese dinero. Lo otro es que en esta ley habla solo de obligaciones y habla de restricciones, pero yo no vi en ninguna parte de algún derecho acerca de las organizaciones. Yo no vi ningún derecho que establezca esta ley, solamente restricciones. Y aquí habrá que desmentir a los diputados del oficialismo que dijeron cuando aprobaron esta ley que antes de la ley esta eh, de agentes extranjeros no había nadie que fiscalizara las ONGs, cosa que no es cierto. Para empezar, una organización o asociación o fundación para crearse presenta o presentaba, no sé si va a seguir igual, presentaba eh, todos los requisitos al Ministerio de Gobernación. Ahí le piden una serie de aspectos que debe cumplir. Sus libros contables, el contador que le va a llevar todos los registros, estatutos, asamblea de creación, acta de creación. Les piden una cantidad de cosas que tiene que sacar el registro del IVA, tiene que sacar crédito fiscal, factura, etcétera. Y todo esto tiene que presentarlo. Y mensualmente tienen que estar presentando los estados financieros. También tienen que presentar sus liquidaciones y pago de impuestos a Hacienda todos los meses. Y al año tienen que presentar el cierre de la operación. ¿Ah? O sea, es mentira pues lo que dijeron ahí los señores diputados del oficialismo, pues que aquí nadie fiscalizaba nada, cosa que es una mentira, pues. Esto siempre se ha hecho. Las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y demás, todos los meses presentan ellos sus estados financieros, pues, y al final del año presentan su balance de cierre de año y les tiene que cuadrar, pues. Les tiene que cuadrar todos los ingresos que han tenido, los gastos, pago de impuestos, empleados, etcétera. Ahora, ellos lo hacen porque quieren acabarse algunas ONGs, como el caso de Cristo Sal, eh, quieren acabársela asfixiándola económicamente, pero no se ponen a pensar o no se pusieron a pensar que con esto van a dañar a otras organizaciones que se dedican a otros rubros. Y le voy a poner un ejemplo. Plan Internacional, Save the Children, FUSATE, Ágape, los que ayudan a los niños con cáncer del Bloom, los que ayudan a los niños quemados en el Bloom.
los que ayudan a los niños que nacen con paladar hendido y labio leporino, gente que recibe beneficios de ONGs que se dedican directamente al área rural, con proyectos de agua, con proyectos de viviendas, con proyectos de alfabetización, fundaciones que ayudan a los hijos de policías asesinados, que les están ayudando con becas, que les están ayudando con ciertos detalles. Vean ustedes todo lo que van a afectar solo por un revanchismo político. Ahora, ¿qué va a pasar cuando les apliquen esto a las ONGs? Lo que van a provocar es desempleo, porque el 30% lo que van a hacer ellos es despedir personal, porque ya no van a poder tener la misma cantidad que tenían antes. Desempleo. O van a reducir el número de beneficiarios de sus programas. Entonces, ¿quién es el que sale perdiendo en esto? El pueblo, como siempre. En cambio, ellos, ¿verdad? Los políticos que han creado esto, ellos no revelan de dónde reciben su financiamiento. ¿Ah? No revelan de dónde han recibido fondos para sus campañas políticas. No revelan en qué gastan la plata de todos nosotros los salvadoreños, porque ellos tienen reserva toda esa información por 7 años. Deberían primero de liberar todo eso, pues, para que la gente tenga acceso. Y así rápidamente hay un detalle de incongruencias jurídicas que presenta esta ley. Ya se las voy a compartir porque esto es importante que la gente lo sepa. Vean, se va a crear un registro obligatorio de personas y organizaciones financiadas desde el extranjero. Esto está en los artículos 3, 4, 5 y 8. ¿Cuál es la contradicción? Contraviene la Constitución en el artículo 7, el Código Civil en el artículo 62, la Ley de Asociación y Fundaciones sin fines de lucro. ¿Cuál es el motivo de la contradicción? Impone limitaciones previas al ejercicio del derecho de asociación sin base proporcional ni razonable. O sea, antes le está aplicando ya una condición sin siquiera haber nacido el derecho. Artículo 9. Prohíbe actividades de influencia política o alteración del orden público. Contraviene la Constitución en el artículo 6, el Código Penal en su principio de legalidad y tipicidad. ¿Cuál es el motivo de la contradicción? Viola la ley de expresión, viola la libertad de expresión y carece de precisión legal para definir delitos o faltas. El artículo 11 y el artículo 14 imponen un impuesto del 30% sobre fondos recibidos desde el exterior. Vean este. Violenta la Constitución en el artículo 131, 135 y el Código Tributario. ¿Por qué? Porque crea un impuesto no previsto ni debatido en la legislación fiscal ordinaria con efectos confiscatorios. ¿En qué momento discutieron este impuesto? ¿Ah? Lo crearon de la nada. No hubo debate de ningún tipo. Artículos 6 y 7, la creación del RAEX, que es el registro de agentes extranjeros, con facultades discrecionales, que violenta la Constitución en el artículo 11 y violenta la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Por qué? Porque viola el principio de legalidad y el principio y el derecho al debido proceso administrativo. El artículo 19, esto es increíble, multas de hasta $250,000 por incumplimiento o actividades prohibidas. $250,000. ¿Qué violenta? El artículo 11 de la Constitución y el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque son sanciones desproporcionadas sin proceso judicial previo ni instancia independiente de revisión. Entonces, aquí podemos ver bastantes incongruencias en estos artículos. ¿Por qué razón? Porque los señores diputados del oficialismo simplemente van a presionar o apoyar el botón, aprueban leyes que ni siquiera estudian, ni siquiera analizan. Vean ustedes las grandes incongruencias que tiene. Choca con la Constitución, con el Código de Comercio, con procedimientos administrativos, con el Código Penal, choca con un montón de leyes. Incongruencia jurídica. ¿Y cómo se puede evitar eso? Leyendo y analizando
y debatiendo en la Asamblea Legislativa. ¿Pero en qué se ha convertido la Asamblea Legislativa? En simples pasapapeles donde les dan las leyes y las aprueban sin mayor discusión. Ahí pueden ver un ejemplo clarito de los sobalevas que son estos tipos, y dicen ellos que esa es gobernabilidad. Esa es la gobernabilidad que dicen ellos. La gobernabilidad no significa ser complaciente con el Ejecutivo, sino que significa analizar qué es lo que está mandando, ver cómo va a impactar en la sociedad y aprobarlo en las mejores condiciones para todas las partes. Pero ¿y aquí? Revanchismo político, vamos a aprobar la ley de agentes extranjeros. Y no se ponen a pensar los efectos que van a causar en otras ONGs, el efecto que causa a nivel jurídico y todo el descalabro que conlleva aprobar leyes inconsultas. Y ellos dicen que dicen, nosotros estamos haciendo lo que el pueblo nos manda. Estamos aburridos de oír esa cantaleta. ¿Y en qué momento les hemos dicho nosotros aprueben una ley de agentes extranjeros? ¿En qué momento el pueblo les ha dicho a ellos? La gente ya no se traga esas cosas. La gente poco a poco va despertando y se va dando cuenta de que estos tipos son unos sinvergüenzas aprovechados y creen que van a estar 200 años en el poder, ¿ah? Que van a vivir 200 años y van a estar ahí, ¿verdad? Viviendo a expensas del Estado. Entonces vean así un análisis somero de esta ley, ya la despedazamos en unos minutos, ¿verdad? Vemos unas grandes incongruencias y vemos los efectos que tiene a nivel social. Y a nivel laboral, pues, porque va a generar desempleo. Mira, los Y, pasapapeles muy a botones, perdón, Marvin, que tú decías de la asamblea. Bueno, se ve de que el gobierno este de Bukele prácticamente lo que le interesa es la cuestión del dinero, pues solo viendo de dónde rasca el dinero, 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 que entra hacia ellos, pero lo que tú decías también, ninguna obra social, no dicen para dónde va, no dan información, no dicen nada. Entonces, yo pienso de que también lo que decíamos anteriormente, es hora, es tiempo en que el pueblo salvadoreño tiene que ir despertando, tiene que irse dando cuenta cómo es que este gobierno los manipula, porque hay todavía, y más que todos jóvenes, son los que más manipula el gobierno de Bukele para que entren en cualquier, digamos, programas que hay como estos que se le enseña a la gente cuál es la realidad nacional. Es lo que el régimen ocupa para seguir bombardeando y decir que no, que son mentiras, que es agentes del FMLN, que asesinos, que no sé qué, que no sé cuánto, más ellos no se ponen a pensar lo que se decía anteriormente en la información, cuánta gente no ha muerto en las cárceles del régimen en estos momentos, gente que no tiene nada que ver con pandillas. Eso, un poquito de pensar, pienso yo, vea, que la población salvadoreña empiece también a tomar en cuenta eso, que no se ponga a repetir lo que el gobierno tiene. Marvin y Izquierdo. sí, no, y yo me pongo a pensar, fíjate, Daniel, Marvin Reyes, solo acordémonos que la mayor parte de la financiación de la campaña de Bukele, las dos campañas, pero la primera sobre todo, vino de salvadoreños en el exterior, vea, hubo cabudas de 25,000, 50,000 dólares, 500, 100, o sea, si el gobierno de ese momento se hubiera puesto en esa, porque el portón es grande, por ejemplo, si Marvin Reyes del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, hay una fundación, por ejemplo, la Policía de Toronto, hace un hermanamiento y quiere ayudarle a policías despedidos, ya lo toman como que está en contra del gobierno, ese gran portón. Si Marvin Izquierdo manda para sus amigos de Chalate, para 5 cajas de agua, lo pueden tomar como que soy agente extranjero, porque y que estoy financiando una actividad en contra del gobierno, pues, o sea, y realmente hay que decirlo, la gente es a manifestar por el respeto a las leyes, a la Constitución. Marvin Reyes está en el movimiento de los trabajadores de la policía para que ningún jefe policial, comisionados o comisionado abuse de su puesto y que también que el actuar policial, entiendo yo, sea pegado a la Constitución, no es otra cosa. No sé, esto de dónde ven, el que las hace se las imagina, porque en el caso de Bukele, y esto lo voy a decir responsablemente a título personal, las campañas cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán y después la primera presidencial,
había Capital Oscuro de Otto Herrera, no sé si ubicas a Otto Herrera, un mafioso de Guatemala que la DEA se lo llevó, lo tuvo preso 8 o 10 años, de ahí como que hizo un arreglo vinculado al Chapo Guzmán y muchos de las edificaciones de Nuevo Cucatlán siempre se ha rumorado y dicen que no aguanta una investigación seria, que ese es capital de dudosa procedencia. Entonces, uno se pregunta, pues, ¿verdad? De qué, cuál es el miedo a las ONG, que en este caso, en nuestro país, con índices de pobreza grandes, imagínate que le ayudan al Blum, que ayudan a construir una clínica, y como tú bien lo decías, que ya tenían una serie de reglamentaciones, que había que dar cuenta de esto, de lo otro, cuál era el objetivo. Yo no veo una intención de que realmente que haya malos controles y hay que mejorarlo. Eso se podía haber hecho modificando algún par de artículos. Yo veo un bloqueo a las, sobre todo organizaciones que están en defensa de los derechos humanos, de bloquearlos. Y ya sacó un comunicado Naciones Unidas, World Vision y un montón de organizaciones que dicen que si esta ley se aplica como la han aprobado, que se van a retirar. ¿Quién pierde, man? Pierde nosotros los salvadoreños, porque somos parte del Salvador, de que proyectos que se están financiando en favor de los derechos de la mujer, de los derechos de los policías, del ciudadano común y corriente, no van a estar esos financiamientos. Pues entonces, ¿cuál es el objetivo real digamos, de este gobierno? ¿Y qué podrías decir para ir también abordando el otro tema? ¿Cómo tú ves el actuar de algunos policías en este caso, o algunos jefes policiales? Porque hay que decirlo, no son todos, pues hay unos que, como quien dice, por cuidar su trabajito, por mantener su trabajo, a veces cumplen órdenes que realmente no creo. Bueno, tú te relacionas más, ¿qué te dicen tus compañeros? En esto habrá que poner algunos ejemplos. Y el último que nosotros hemos revisado es el caso de una mujer que fue detenida con su hija y la niña murió por condiciones de insalubridad donde estaba detenida. Entonces, hay una investigación ya eh, sobre esto. Y un periódico lo saca ya a la luz. Inspectoría de la PNC investiga captura arbitraria de Selena y Génesis, madre e hija capturadas en régimen de excepción. Vean ustedes que la Fiscalía ha pedido a la Inspectoría que, que investigue a 4 policías que capturaron a Selena junto a su hija Génesis. Y tenía 9 meses y murió 5 meses después. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el actuar de la policía con esto? Es un actuar que no está apegado al deber ser. Veamos aquí, ¿qué tenían que hacer los policías en este caso? En primer lugar, si la señora tenía a su niña menor, tenían que dejarla al cuidado de alguien. No tenían que llevarla con todo y la menor. Es una situación compleja, ¿verdad? Que puede traer repercusiones para los agentes. Y eh, tenemos el caso más reciente, también de connotación incluso internacional, cuando agentes antimotines y jefes policiales abordan a un grupo de personas que se habían concentrado cerca de la residencial Los Sueños, que estas personas son habitantes de la comunidad del Bosque, reclamando o queriendo llegar a entregar un documento o que alguien de Casa Presidencial les ayudara. En este caso, decían ellos que querían llegar a la casa del presidente para entregarle un documento, cosa que no se puede llegar ahí, es una colonia privada súper resguardada. Y bueno, ellos estaban ahí a la orilla de la calle, no estaban ni siquiera obstaculizando el libre tránsito de los vehículos o personas. Llega la unidad de mantenimiento del orden, llega el jefe de esta unidad, el comisionado Walter Guillén,
y otros jefes policiales ordenan que, o más bien le dicen a los líderes que lleguen, que van a hablar con ellos, y de repente ya los capturan. ¿Creen ustedes que ese procedimiento estaba bueno? Por supuesto que no. La UMO tiene un protocolo ya establecido para la intervención de grupos que se están manifestando, y lo primero es negociar con ellos una retirada pacífica y que no haya necesidad de intervención de otro tipo. Pero aquí se saltaron todo el procedimiento y de una vez fueron a capturar a los líderes. Ellos fueron a buscar ayuda y que recibieron represión. Lo otro que también hay que destacar en este procedimiento es que utilizaron policías militares. Ahí los vimos, ¿verdad? Con su equipo antimotín y con sus escudos que decía policía militar, reprimiendo a personas humildes, personas que viven de la tierra y viven ahí de manera pacífica, de manera humilde, y fueron a buscar ayuda y cómo los recibieron. Esto dio la vuelta al mundo porque se difundió la noticia como una represión del gobierno del presidente Bukele a personas que solo se manifestaban pacíficamente y buscaban un apoyo de él. El actuar de la policía en ese momento se convierte en un aparato político que está defendiendo a un sistema político. Y los policías creen que hacen bien, pero lo que hacen es completamente errado. ¿Por qué? Porque están defendiendo a un sistema político y ellos en ese momento ven como enemigo al pueblo. Oigan bien, lo ven como enemigo al pueblo. Y por defender este sistema político son capaces de capturar personas que no han cometido absolutamente ningún delito. Ningún delito. Simplemente para quedar bien o para congraciarse con el sistema político que ellos están defendiendo. A partir de ese momento, o justo en ese momento, los policías dejan de serlo y se convierten en gendarmes del sistema político. Olvidaron el juramento de defender la Constitución, de defender la justicia, la paz, el orden constitucional, la democracia, olvidaron todo. Y se dedicaron a defender al sistema político, representado por estos políticos que están gobernando. Vean ustedes el momento tan crucial y trascendental que estamos viviendo. Yo creo que a ustedes les recuerda esta escena, les recuerda ya por los años 70, cuando se daban este tipo de situaciones, que la gente quería manifestarse y la agarraban a palos y a disparos. Era un poco más cruento, pero va llegando ya a ese esquema. Porque en los tiempos de los 70s, 80s, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional eran instrumentos políticos, aparatos políticos para defender al gobierno de ese momento. Ellos estaban enfocados en defender a ese gobierno de aquel momento, el sistema político. Y ellos eran los aparatos políticos y el enemigo era el pueblo. ¿No creen ustedes que estamos repitiendo la historia? Y lo que estamos viendo es una desnaturalización de la Policía Nacional Civil. Por supuesto, hay miles de policías que son muy buenos agentes, que son policías que se apegan a lo que ellos han jurado y aplican la ley. Aplican la ley, como a uno le instruyeron en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Usted va a ir a hacer cumplir la ley. Usted no se va a salir de ahí, va a respetar derechos humanos. Y muchos policías, miles, actúan así. Pero lamentablemente vemos que en algunos momentos se separan de ese juramento y empiezan a jurar lealtad al sistema político. Como cuando fueron a capturar a los empresarios de buses. ¿Bajo qué concepto lo fueron a capturar? Solo porque dijeron, procedan a capturarlo porque no dieron el servicio de buses que dijimos que iba a ser gratis, y acúsenlos de peculado.
¿Y que acaso ellos tenían a disposición fondos públicos para disponer de ellos como quisieran? Si lo que el gobierno dijo es que les vamos a pagar, no les dijo les estamos pagando ya. Además, los empresarios de buses tenían que ver cómo hacían esa maniobra, pues. No, no es a quemarropa las cosas, no es que yo quiero que esto se haga ya, ¿verdad? Como un niño caprichoso que no le dan un dulce y se tira al suelo a llorar. Las cosas no funcionan así. Ese es otro momento donde las capturas de estos empresarios se convirtieron en capturas políticas. Ya los sacaron, ya los dejaron salir. Por suerte ya salieron bajo medidas. Lamentablemente uno de ellos murió en Mira, Marvin, Navarcelina. con respecto a ese tema, yo te pregunto si ya contrataron, dijo este gobierno, a Google, no sé cuántos millones al año. Bueno, yo conozco una persona que más que mencionarlo, le puedo hacer hasta, porque a mí no me quiere la fanaticada bukeleana, pero él tiene 3 años, man, de que los micrófonos se le fundió el otro, pero que ya no funciona, pues, vea. Y lo fueron a traer porque no cumplió la orden de jalar gente, pero ya no tiene la cuestión, entonces, y ya el ministerio no le ha dado ni 5 desde hace 3 años. Entonces uno dice, si ya contrataron hasta Google, ¿por qué no tenía actualizada esa información que las famosas ya no funcionaban, que ya no había renovación? O sea, Sí, ¿cómo es posible que suceda? Nos enteramos, ¿verdad? Estamos escuchando a ver qué habla Marvin Rey o Marvin Izquierdo a través de intervenir el teléfono, pero no nos enteramos que fulano, hay gente que la metieron preso y tiene 5 años de no tener el bus ya, pues o sea, y que, ¿cómo sucede? Parecen cosas de, no sabe uno si reírse o indignarse, o sea, perdona. sí, es que realmente aquí se están haciendo las cosas a capricho, porque yo quiero que se hagan así. Así está funcionando el país. Vean ustedes eso. Ese es el ejemplo más claro. Me ponen los buses gratis y no presos. Imagínense cómo va a ser eso. Es increíble, pues. ¿Y el mensaje cuál es? Volvemos a hacer el símil con la captura de Ruth Eleonora López. ¿Ah? Cuál es el objetivo? Mandar un mensaje de miedo, un mensaje de terror, un mensaje de castigo ejemplarizante, pues. Que en el país están prohibidos los castigos ejemplarizantes. Desde 1950 quedaron prohibidos porque en ese tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, se firmaron los convenios de Ginebra, donde muchas atrocidades que se dieron en la Segunda Guerra Mundial se prohibieron porque era demasiado cruento aquello. Y los castigos ejemplarizantes eh, no están permitidos en los países firmantes de esos convenios. Y El Salvador es firmante desde 1952 y ha venido ratificando esos convenios. Y todo eso se aplica en la legislación penal. ¿Por qué razón? ¿Y por qué se prohibió? Porque durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes ocupaban países, los invadían, y dentro de los países se formaban resistencias para tratar de sacar a los alemanes de ahí, pues, más que todo en Francia. ¿Y qué hacían los alemanes cuando les atacaba un grupo de rebeldes y les causaba bajas y les destruía equipo? Y ellos descubrían que ellos se escondían en algún pueblo. Lo que hacían era que arrasaban el pueblo, lo despedazaban a bombazos, lo hacían quemado y después anunciaban a través de diferentes medios de difusión y propaganda que ese pueblo había sido bombardeado y se había hecho pedazos por haber ocultado y ayudado rebeldes. Perdón, Marvin, Y lo que, mismo que está pasando con ahora con Israel en contra de Palestina, va, que prácticamente se está exact, acabando esa zona, perdón. Ah, sigue. exactamente. Entonces prohibieron eso porque eso causa terror en el resto de las personas. Entonces hoy vemos aquí castigos ejemplarizantes. ¿Para qué? Para causar miedo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el salvadoreño promedio? No, yo mejor no hablo porque hoy me pueden aplicar el régimen, ¿verdad? Mejor me quedo calladito, ¿verdad? Y no digo nada, porque si no,
me llevan con la ley de excepción, dice la gente. Hoy ya no es el régimen, hoy es la ley de excepción o la ley del presidente, dicen algunos. ¿Verdad? No saben que es una herramienta constitucional temporal, que ya la hicieron permanente. Entonces nosotros vemos que en el actuar de la policía se desnaturaliza por momentos, ¿verdad? Pero sí vale la pena seguir luchando porque hay miles de policías que están comprometidos con el pueblo y están comprometidos con sus convicciones constitucionales y sus convicciones de hacer cumplir el Estado de Derecho y las normas jurídicas, ¿verdad? Por ello luchamos nosotros, para que la gente esté consciente de que sí hay policías buenos y que son policías que están trabajando apegados a la ley, ¿verdad? Y que son ciertos elementos que están generando una situación donde ellos se convierten en instrumento político y están defendiendo un sistema político, cosa que no debe ser, porque la Policía Nacional Civil para eso se creó, para que ya no sirviera de instrumento político a ningún gobierno. Lamentablemente, siempre se generan esas influencias, y más ahora que ni director hay, ya 8 meses que no hay director, todavía más la desnaturalización de la PNC. Pero esperemos nosotros que esto no avance, ¿verdad? No siga avanzando en ese sentido, y que los policías se mantengan, ¿verdad? Firmes en su convicción de servir a la población y no de servir a un sistema político y menos a un gobierno, pues, ¿verdad? Porque al final los gobiernos son pasajeros, el pueblo permanece siempre. Los gobiernos hoy están, mañana no están, y el pueblo ahí va a estar siempre. Y la policía tiene que servirle al pueblo, no a gobernantes políticos. Ese es el detalle. Mm. Mira, Sí, Marvin, una de las cosas, bueno, que también nosotros analizamos un poco, que las condiciones que se dieron allá por el 80, por ejemplo, la misma represión que el régimen, los regímenes militares de ese entonces hicieron en contra de la población, fue lo que dio origen a ese descontento hasta que se llegó a una situación militar. Pues, o sea, es bien preocupante porque si nosotros vemos en estos momentos, este régimen es un régimen civil, es un dictador el que prácticamente tenemos ahí, pero prácticamente se lleva el mismo camino. Entonces, nosotros que ya vivimos ese entonces, nosotros que hemos visto pues cuántos hijos nuestros, cuántos niños han quedado por ahí sin padres, sin nada. No quisiéramos que se diera la misma situación, pues porque es doloroso ver cómo en estos momentos, cómo a la sociedad le cuesta de nuevo tratar la manera de que el país continúe o funcione y que se adapte el momento, porque las sociedades son cambiantes, pero que van cambiando y van necesidades, y quien se va retrasando son los pueblos y más que todo son los jóvenes. Entonces, pero una de las cosas que también nosotros estábamos analizando es la situación que los datos estadísticos están sacando, y es que también el gobierno de Bukele de una u otra forma, pues, está bajando en lo que es la aceptación de la figura de Bukele. Yo creo que de una u otra forma el pueblo se está dando cuenta del daño que ha hecho este gobierno, que ha hecho esta persona, y que bueno, creemos pues de que poco por poco se va avanzando y el pueblo va entendiendo el por qué, quizás es muy temprano decirlo, pues, pero que no hay que dejarlo que este tipo siga en la presidencia, porque si no se va a acabar prácticamente el pueblo salvadoreño, y ya por último lo que él va a tener van a ser esclavos, pues que todo el mundo va a hacer lo que él dice, y si no, pues castigado como se hacía antes. Marvin, no sé si tenías algo tú que abonar, sí, Marvin. sí, leer algunos comentarios, dice Ana María, queda claro que bueno que Marmin lo explica, queda claro que esta ley se ha creado con el único propósito ahora de ahogar a organizaciones que defienden los derechos humanos en El Salvador. Toño Baba dice, este gobierno nos ha enviado a los 70, 80, ¿verdad? Este gobierno es peor que las dictaduras militares. Bueno, no sé, todavía no ha llegado a esos niveles de represión, pero sí por ahí va a ser. Saludos, Daniel, y a su invitado Marvin Reyes, Laura Laínez, Mario H. Linares. ¿Cómo verificamos? Además, dice, esa pregunta va para el gobierno, ¿en qué van a poner la reserva? Si todo está en reserva de 7 años, pues, o sea,
O eso que vos decís, ellos pueden decir lo vamos a utilizar hasta para salvar la cooperativa El Bosque, han salido con la telenovela, pues sí, pero Hacienda dice de que los va a utilizar, pero para mí el impacto, y eso es lo que dice Daniel, digo, y lo digo a título personal, yo creo que las bestias acorraladas, las ratas, cuando se sienten acorraladas, son tremendamente dañinas y es lo que no debemos, yo creo, perdernos como pueblo, que nosotros venimos de una guerra cruenta. Miren, hay que la poca institucionalidad o legalidad que se había ganado con todos sus fallos y errores, hay que defenderla y hay que reencauzarla porque la estamos perdiendo todo, ¿no? Y ahora casi estamos llegando a tierra sin ley. Tú mencionabas muy bien los convenios de Ginebra, ya parece que en El Salvador ya no es firmante El Salvador. Bueno, y esa es otra cosa. Todas las firmas de los tratados internacionales con respecto a ONG, etcétera, etcétera, ¿por dónde piensa este gobierno que se las va a pasar sin tener ninguna consecuencia? ¿Tú crees que parte de la actuación de esa, de que se está quitando la máscara, es lo que decía el compañero Daniel, que la popularidad se le está cayendo y en una velocidad tremenda? Ahí me quedo. Daniel no tenía otro aspecto ahí. No, por el momento eso es como ves la situación. Bueno, ya analizamos un poquito la situación esta de Bukele, que va bajando la popularidad, y bueno, yo creo que tú que estás ahí en El Salvador, ustedes que están, también van viendo eso, pues como nos decías anteriormente, ¿ve? Que hay mucha gente del pueblo salvadoreño que por miedo están en contra, pero por miedo dicen, no, no me meto yo en esto, va, porque pues sí, tienen miedo de ir a parar también a las cárceles esas, que ellos saben que de ahí uno sale. Pues mucha gente han salido, veamos, en las condiciones en las que se encuentran, que no son las muy adecuadas para un ser humano, ¿ve? Entonces, quizás para lo último, por la cuestión del tiempo, que nos dieras un poquito ahí cómo ven ustedes esa cuestión de la popularidad del presidente. Bueno, para nosotros eh, es sorprendente porque no pensábamos ver esos números tan pronto. 55% de popularidad para un presidente que manejaba números de 90 hacia arriba, o incluso 80, ya casi llegando al 90, pero hoy baja de golpe a 55%. Esto indica cansancio de la población. El salvadoreño promedio ya no le está creyendo, ¿verdad? Ya no está confiando en la figura del presidente y lo está bajando del pedestal. Recuerden que hay mucha gente que lo tenía idolatrado, ¿verdad? Lo tenía en un pedestal, le había hecho un altar con velas y todo, y ahí le rezaba todos los días. Y lo tenía a la par de la foto familiar, ahí lo tenía. Entonces, hoy ya lo quitó del pedestal porque ya le parece que ya no era esa deidad, pues, la que tenía que tener ahí. Y se refleja por varios eventos que hemos conocido en los últimos meses. El furgón con sustancias ilícitas en Panamá. Cuando ocurrió eso, se quedaron en silencio, no dijeron nada, se empezó a surgir la información y de repente sale el ministro de la Defensa con una apreciación bastante escueta del evento. Nadie quedó convencido. Para la mayoría de la gente, el café con perico iba desde aquí. Así es lo que la gente dice. Y el café con perico, y bueno, sacaron memes, videos y de todo. Todavía andan volando algunos por ahí. Luego aparecen las confesiones del Charlie y del Little Man, dos líderes pandilleros de la 18 revolucionarios, que revelan unas cosas sumamente delicadas del momento cuando el señor Bukele eh, era candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando fue alcalde y posterior candidato a la presidencia. Revela unas cosas que, que asustan y que a nosotros como organización de trabajadores de la policía nos da la razón.
porque nosotros denunciamos en su momento la captura de ese Charlie y cómo recibieron los policías órdenes superiores de liberarlo. Y nosotros colgamos el tuit el 22 de abril del 2022, que los policías habían recibido una orden superior de soltarlo. Y los mismos policías le tomaron foto al tipo bien tatuado y con los números ahí. Y él en las declaraciones lo confiesa, que ahí lo tenían los policías y que recibieron la orden y ya le dijeron, pues, andate. Varios aspectos que nosotros denunciamos en su momento, y está ahí el histórico para que vean que no es falsedad lo que nosotros publicamos, lo confirmaron estos pandilleros. Esto le restó también popularidad al presidente, y luego se le viene lo de los chorros. Se le viene lo de los chorros y empiezan a hacerle comparaciones de lo que él dijo en algún momento, que las calles las hacían como que eran de harina, que en una tormenta se lavaban, y bueno, le sacaron de todo. Y dijeron que eran unos inoperantes, que 14 kilómetros no lo han podido hacer. Bueno, les dijeron de todo. Cierran la carretera y el problema, que solo era de occidente, se lo trasladan al centro y al oriente del país, poniendo los buses gratis y el caos. Y empieza la captura de los empresarios de buses. Claro que a la gente que es medianamente pensante no le cayó en gracia eso, pues, y cómo van a estar metiendo presos a los que están poniendo los buses a su disposición, pues, o increpando a los motoristas, y ellos se echaron al hombro a El Salvador en una semana, pues, se echaron el hombro a El Salvador en una semana, los motoristas levantándose a las 3, 4 de la mañana, sin recibir ni 5 centavos, pues, porque a ellos les pagan a diario. Hubieron salvadoreños de buen corazón que llegaban y les daban sus refrigerios a los motoristas. Buena acción, aplaudible. Pero todo eso le ha venido a él minando la popularidad. Luego el caso del Bosque, ¿verdad? De la comunidad del Bosque, la captura de los líderes, que salen todos los noticieros, sale a nivel internacional, la captura de Ruth López, y todo eso le va restando popularidad. La gente está viendo que como que ya se quitaron la máscara y ahora va quedando ya la figura totalitaria, ¿verdad? Que se va consolidando y que está enquistado ya en el poder y que no lo quiere soltar y que no quiere irse de ahí. Pero aquí el pueblo es el que va a decidir a la hora de las votaciones, ¿verdad? Si quiere que siga alguien con ese corte totalitario o quieren que volvamos por el sendero de la democracia, ¿verdad? Respetando los poderes del Estado y procurando la consulta popular, ¿verdad? Porque aquí no se le pregunta al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo con algo. Simplemente aprueban lo que les da la gana y hay que ver a uno cómo hace, ¿verdad? Si acepta, bueno, y si no, también. Ese es el detalle. Ahora, aquí es donde se vuelve más peligroso, porque cuando un mandatario de este calibre, que ha gozado de gran popularidad y que ha gozado de una esfera de confort político, cuando se ve reducido su espacio, entonces se vuelve más peligroso, porque empieza a tirar garrazos y manotazos y mordidas por todos lados para llevarse a quien sea, en su afán de no caer, ¿verdad? Porque va para abajo. Bukele, nosotros lo dijimos, va a llegar a un punto máximo, pero al llegar a este punto no tiene otro camino más que hacia abajo, porque es el efecto de todo sistema. Tiene un principio, pero también tiene un final. Todo es así. En el mundo natural es así. Todo tiene un principio, todo tiene un final. En el mundo político también. Todo tiene un principio y todo tiene un final. La era de Bukele tuvo un principio, pero también va a tener un final. Y ese final parece que va ya generándose con esta caída de la popularidad de Bukele y una serie de eventos negativos que va destapando ciertos detalles que a la gente no le ha caído en gracia. Y recuerden, el pueblo salvadoreño, así como ama, así también odia. Así como ama a los políticos hoy, mañana los va a odiar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El pueblo salvadoreño es así. Entrega todo por el todo
pero después también le quita el amor y los desecha. Así de fácil. Uy, perdón, sí, demostrado está. Ha demostrado el pueblo que da todo, como tú decís, pero han habido partidos que cuando les dijo hasta aquí nomás y se lo están mostrando. Sí, Definitivamente, el pueblo es sabio, como decían muchos. Y lo que tú decías, Marvin, la ley de la gravedad, todo lo que sube, baja. Yo creo que ya el gobierno llegó al límite y ya para acá creo que viene en caída libre, que no creo que tan fácil lo se levante de nuevo. Así que, bueno, no sé, perdón que te dejé a mitad quizás, si ibas a decir algo más, Marvin. Adelante. sí, con eso creo que concluimos el análisis, pequeño análisis de la popularidad del presidente y quizás acotar algo más. Anoche salió hablando el señor Bukele de la inversión en educación y se le ve un semblante iracundo. Ya no se le ve un discurso, digamos, pasivo, tranquilo, sino que ya se le ve un discurso iracundo, ¿verdad? Molesto, se le ve. Su semblante ya no está tranquilo, ya no se le ve paz en su interior, sino que se le ve un conflicto. Y con esta nota que salió, él inaugurando una escuela y dijo que hoy ya no iban a hacer tres escuelas por día porque no podían cumplir, sino que dos por día. No sé cómo van a hacer dos escuelas por día. Mira, No, no, Marvin, disculpa, yo creí que era meme, pero un no. presidente con la seriedad que prometió 5.000 escuelas saliendo con una chavacanada de esas porque inauguró 2 escuelas últimamente, pero ha cerrado 72 escuelas y no, no está, o sea, uno se pregunta, bueno, y estos, o sea, son improvisadores o creen que la gente es tonta. Miren, ya no vamos a hacer 3 por día, pero sí 2 por día, pero todos sabemos, como decimos en buen salvadoreño, que eso es paja, pues, pero el insulto al pueblo, pues, o sea, nos toma por tontos a todos, o qué, pues. Exacto. Y los comentarios, si ustedes revisan publicaciones de esa nota, de 10 comentarios, 9 son criticándolo y haciéndolo pedazos. De 10, 9, porque dicen, bueno, ¿y cómo van a hacer 2 escuelas por día? ¿Cómo? O sea, les voy a poner un caso de una escuela aquí en la zona de San Salvador. Solo le iban a cambiar el techo nada más a una parte de la escuela. Y para cambiar el techo de 5 grados, 6 grados más o menos, se tardaron 6 meses para cambiarle el techo. Imagínense, entonces, ¿cómo van a hacer una escuela por día? Si para cambiarle nada más el techo se tardaron 6 meses. Allá están remodelando una escuela en Santana, cerca del Seguro Social. Hay una escuela, hay un kinder. Llevan alrededor de 2 años, porque demolieron el kinder y le han puesto ahí mi escuela o mi nueva escuela, el eslogan. 2 años llevan construyendo la escuela. ¿Cómo es eso de que una escuela o 2 por día? El, el Instituto Manuel José Arce lo demolieron también. Ahí llevan ya más de un año por gusto. El Instituto de Acción Cívica Militar, que hay enfrente de la Constancia, otro que lo tienen demolido ahí, tienen meses que van eh, por ratos no se les ve trabajando. Entonces, ¿cómo van a hacer una escuela o 2 escuelas por día? Es imposible. Deberían de ser sinceros y no deberían de ser tan falaces a ir reconstruyendo escuelas en la medida que vayamos avanzando en el tiempo, pues, como gobierno, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer la mayoría que se pueda. Pero eso de decir que 2 por día es una locura, pues, eso es imposible. Yo puedo decir, puedo hacer 2 tazas de café al día, esas sí las puedo hacer y me las tomo, ¿verdad? Pero una escuela, estamos hablando de una estructura grande que conlleva muchos procesos que no se van a hacer en un día. Imagínense que de esas instituciones que les estoy hablando, llevan 2 años, un año reconstruyéndolas. Eso no se puede hacer en un día, pues. Es imposible, es una locura.
Pero Mira, y lo, lo- solo te quiero agregar esto porque se tiene relación con el tema. Se está hablando algunos de que hay un robo oculto porque a los reos los están utilizando masivamente, una cantidad, y desgraciadamente han dejado sin trabajo gente en los pueblos que se ganaba la vida haciendo uniforme y todo. Y yo digo, bueno, yo lo aplaudiría, pero les están dando, dicen algunos, $1, $2, pero no se ve que digan, mire, nos estamos ahorrando $10 diarios, entonces nos ahorramos tantos millones al año, entonces con este trabajo que hacen los reos, porque le estamos dando $2 diarios por trabajar todo el día, no vemos eso. Entonces la pregunta es, en este negocito de pongo a trabajo forzado casi a los reos, reinserción le llaman ellos, que tanto lo criticaron y ellos lo están haciendo, ¿dónde están las cuentas del dinero o quién tiene las cuentas del dinero que se están ahorrando y dónde lo están empleando? no hay, no, nadie da cuenta de eso. Recuerden que todo está reservado, todo tiene reserva de 7 años. Las inversiones en las escuelas, las inversiones en hospitales, todo está en reserva. Uno no puede ir a pedir la carpeta técnica. Mire, présteme la carpeta técnica de la reconstrucción de esta escuela, quiero ver. Ni siquiera ponen el rótulo. Si ustedes se acuerdan, en administraciones anteriores, cuando hacían una obra, por ejemplo, una calle, que la iban a hacer nueva o la iban a recarpetear, qué sé yo, al inicio ponían un gran rótulo, una lámina, ¿verdad? Una lámina donde aparecían todos los detalles de la obra, de dónde era el fondo de financiamiento, cuánto iba a costar, el tiempo de ejecución, y ahí le ponían sus logos, ustedes se acuerdan. Ahí ponían una gran lámina y uno pasaba ahí uno caminando o en carro, como sea, y pasaba viendo ahí público, sea un parque, una calle, una cancha, una escuela, etcétera, pero ponían el rótulo. Y ahora, nada, absolutamente nada, y no ponen nada. Uno solo ve que cierran y ya. El ejemplo más claro, cuando se quemó el mercado San Miguelito, dijeron que lo iban a reconstruir y todo. Ahí están haciendo un mercado como que es un centro comercial y no vemos por ninguna parte un rótulo con información que diga cuánto va a costar ese mercado, de dónde son los fondos, absolutamente nada, nadita, solo se ven los trabajadores que están ahí, pero cuánto va a costar no se sabe. Entonces no hay transparencia en el uso de los fondos públicos en ninguna obra del gobierno. Entonces ahí podemos ver que siguen con su mismo esquema de no darle cuenta al pueblo, y esto el pueblo lo ve, ¿verdad? Lo siente. Y cuando el señor Bukele anunció anoche eso de la remodelación de 2 escuelas por día, lo han hecho pedazos en las redes sociales. Ya no es como antes que todo aplaudía a la gente, no. Ahora empiezan a hacer los pedazos y creadores de contenido a desmentir esa situación. Hasta ponen ejemplos. Quiero ver cuánto hago de una escuela en un día, salen unos ahí y empiezan a poner un ladrillo y a ver cuánto pegan en un día, ¿verdad? Y lo que pueden hacer no es mucho. Creadores de contenido extranjeros también salen haciendo los pedazos. Entonces ya no es igual que antes. La gente se cansó de tanta mentira. E incluso dicen, bueno, si mentís tanto, ¿cómo hacemos para creerte? Le han puesto ahí. Y sacan el rótulo que dice, el señor presidente Bukele anuncia que va a reconstruir 2 escuelas por día. Y le ponen abajo, ¿cómo hacemos para creerte si nos has mentido? Entonces la gente va cambiando su percepción ya de la figura del presidente y eso eh, se ve en las estadísticas, en las encuestas, que va para abajo. Bueno, Marvin, yo creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros por acá y que nos hayas dado ese análisis de un panorama amplio de las diferentes situaciones de los diferentes temas que se están presentando en El Salvador. Vemos de que, bueno, toca seguir luchando, pues, y estar pendientes entre todos, estar pendientes de lo que le están pasando a algunos compañeros y que estemos pendientes pues también para hacer las denuncias pertinentes para que parar de una u otra forma al gobierno de Bukele, pues porque si no, bueno, eh, puede de una u otra forma parar el movimiento, aunque bueno, esto lo digo yo de mi parte, pues
Yo creo que la unidad del pueblo salvadoreño, la unidad de las diferentes organizaciones es lo que va a garantizar también tener fuerza cuando salgamos a las calles, cuando se salgan a las calles a protestar por la libertad de nuestros compañeros. Es un llamado que nosotros queremos hacer o estamos haciendo para que pues sí, también pensemos y que veamos un poquito la historia, cómo se presentó la historia y que si fue por una necesidad en el 80, por las cuales se unieron muchas organizaciones, ahora no esperemos esa necesidad porque sabemos que se va a llegar a ese momento de tomarse las calles porque las calles son del pueblo. Adelante, Marvin Izquierdo. No, yo en el marco de eso pedí la libertad, que ya voy el 30 de mayo y vamos a hacer una campañita esta semana. Esperamos contar contigo también exigiendo la libertad de Atilio, de Pepe, de Luisito y de los demás compañeros y de los miles y miles apresados injustamente, que no tiene que ver con pandillas ni nada de eso. Pues mejor que metan preso, pero el que le ayudó a irse al CROT, a ese que lo metan preso. Pues bueno, agradecerte, Marvin, esperamos tenerte muy pronto nuevamente. Agradecerle a la gente, hay comentarios ahí que ya por el tiempo, pero ahí léelos por favor. Y soy Marvin de Cantagallo Chalate, un salvadoreño actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Bueno, Marvin, bueno, Marvin Reyes, si crees tú que algo más ha quedado por ahí, pues este es el momento y de una vez, pues, que nos despidas o que te despidas en esta ocasión y esperamos tenerte dentro de poco con nosotros de nuevo. Adelante. Sí, en primer lugar, agradecerles a ustedes, Daniel y Marvin Izquierdo, y también al Frente Intercontinental, ¿verdad? Que es un espacio que permite el análisis de temas de coyuntura de nuestro país y que aborda estas temáticas espinosas, ¿verdad? Que son por ratos incómodas, pero que tratamos de darle aquí un aterrizaje basado en la realidad. Aquí nosotros no venimos a inventarnos nada. Lo que les estamos haciendo a ustedes es un retrato de lo que está pasando en el país, para que los amigos que ven el Frente Intercontinental se lleven una idea mucho más acertada de lo que estamos viviendo, de la realidad que está pasando en el país. Aquí no hay sesgos de ningún tipo y lo que procuramos es que la gente vaya despertando y que vaya teniendo su propio punto de vista, que haga sus análisis respectivos, que valore toda la información, los pros y los contras. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Hablar con la verdad, hablar de frente y pues determinados a que nuestro país, pues la gente vaya tomando más conciencia, se vaya dando cuenta del camino en el que vamos, ¿verdad? Que es un camino bastante complicado y que, bueno, nosotros queremos un país distinto, ¿verdad? Un país que verdaderamente tenga paz, que haya progreso, que haya libertad y que sobre todo, pues, haya respeto a cada uno de los sectores de la población y que vivamos armónicamente. Ese es el objetivo al final, ¿verdad? Porque no queremos una convulsión social. Ya lo dijeron ustedes, ya lo plantearon, ustedes que vienen de donde asustan, ¿verdad? Y que no es nada fácil un escenario de ese tipo y yo como sociedad civil también lo viví, ¿verdad? Lo viví crudamente. Esos escenarios uno no se los desea a estas nuevas generaciones porque son horribles y llegar a esos extremos no sería sano para el país ni para la región. Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? Para despedirme y agradecerles nuevamente la oportunidad y estamos a la orden en un próximo encuentro en el Frente Intercontinental para seguir abordando estos temas de coyuntura nacional. Gracias, Marvin. Definitivamente yo creo que las gracias es para ti porque, bueno, siempre estás con nosotros acá, siempre que te llamamos dando el tiempo tuyo hacia nosotros y a los compañeros que están pendientes de lo que son los conversatorios. Por mi parte, abrazos fraternos para todos los compañeros, aquellos que nos vieron ahora, nos van a ver mañana, hagan sus comentarios, siempre los leemos, lastimosamente no se pueden contestar todos, pero bueno, compañeros, sigan pendientes de los siguientes conversatorios que también van a ser temas de
suma importancia para todos nosotros. Mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Abrazos. Vamos a ir terminando con el tema de los conversatorios, temas del Frente Intercontinental, para que ir terminando el tema de ahora. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos.